Lo dijo en la primera hora. 8:08 en la mañana, casi, ya, 8:09, ahora sí, 8:09. Entramos a la última hora de noticias aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. La noche del pasado viernes, en vísperas del feriado, el presidente de la República hizo un anuncio al país, declaró el estado de excepción en 3 provincias, en Guayas, en Manabí y en Esmeraldas, y el toque de queda en la ciudad de Esmeraldas, en las parroquias Jimena y Pascuales de Guayaquil, y esas son básicamente el toque de queda, y el estado de emergencia en estas provincias que yo he señalado, para combatir la inseguridad. ¿Qué sensaciones genera esta decisión del presidente de la República? Porque claro, yo pienso que no con un estado de excepción se solucionan las cosas, incluso la participación de los militares se puede dar sin estado de excepción de manera complementaria al rol de la Policía Nacional. Le quiero pedir un comentario sobre el tema a un investigador y sociólogo, Agustín Burbano de Lara, que nos atiende telemáticamente aquí en nuestro espacio. Agustín, bienvenido, buen día, qué gusto. Fabricio, Belkis, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Agustín. ¿Cómo evaluamos esta decisión presidencial que ya está en ejecución? Bueno, en primer lugar, es una medida en la dirección correcta. Van pocas medidas en la dirección correcta. Se tomaron de forma extemporánea. Nos hemos tomado mucho tiempo en reaccionar. El gobierno ya va por cumplir un año y que estas medidas empiecen a ocurrir recién cerca al año llama la atención. Pero en todo caso es una medida correcta. En los últimos tiempos yo te puedo identificar 3 medidas del fenómeno de la inseguridad. Podríamos empezar con el retorno al Ministerio del Interior como una entidad separada, sobre todo la Secretaría Nacional de Gestión Política. Todavía falta muchísimo para que el Ejecutivo adopte una estructura institucional, una arquitectura institucional que le permita atender de mejor manera los desafíos de inseguridad, este problema multidimensional, pero esta separación ya es un primer gran hito y esperemos que las disputas políticas, el pensar que volver a una arquitectura institucional previa es darle la razón a mi opositor político, no sea motivo para obstaculizar decisiones que tienen que seguir llegando en ese sentido. Hay otra decisión que fue buena para el fenómeno de la inseguridad, no se conversó tanto, no estuvo tan completa como se hubiese deseado, pero sin duda el indulto para reducir el hacinamiento, que podía beneficiar potencialmente a 5,000 personas dentro de los centros de privación de libertad, también es una medida que ayuda a gestionar y a descongestionar la población carcelaria. Y bueno, está este estado de excepción focalizado que inclusive desde su concepción focalizada empieza a atender algunos llamados de atención que la Corte Constitucional realizó respecto de estados de excepcionalidad previos que tenían también como propósito combatir la inseguridad. Entonces, por este lado es insuficiente, claramente insuficiente, pero ya vamos por lo menos 3 decisiones que van orientadas o con una muy buena orientación para combatir esta problemática que está provocando sufrimiento en la vida cotidiana de ecuatorianas y ecuatorianos. Agustín, bienvenido. Justamente a propósito de esto último que señalaba, yo quería hacer referencia a un titular de una publicación de diario El Universo del pasado 30 de abril, en el que se señala: como paliativa, ineficiente y sin atacar el problema de fondo, ven analistas la declaratoria de estado de excepción para combatir el narcotráfico y organizaciones criminales. Entre los temas que se plantean, por ejemplo, según Observatorio Ciudadanos, refiere esta publicación, hay que reestructurar el sistema de inteligencia y crear una secretaría de seguridad. ¿Esto realmente ayudaría a paliar lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en el país? Sin duda. Como te digo, Belkis, falta muchísimo por hacer. Y si es que hace falta una secretaría de seguridad, si hace falta un ministerio de seguridad, es porque no siempre tenemos en mente la complejidad de todo lo que implica gestionar la seguridad. Para tener una adecuada política integral de seguridad tenemos que retomar la estructura del Ministerio de Justicia. Ya hemos tenido suficientes matanzas carcelarias como para saber que con la Secretaría de Derechos Humanos por una parte, con el SNAI por otro y con otras competencias dentro del Ministerio del Interior no avanza. Hay que fortalecer el Ministerio del Interior. En su momento el Ministerio del Interior incorporó un sistema de georreferenciación de la criminalidad, del delito, que era el sistema David. Ya deberíamos estar por la 3ª, 4ª versión del sistema David. No sabemos qué está ocurriendo. Era un sistema con muchísima utilidad, referencia en América Latina. Tenemos que volver a retomar
los relacionamientos con Colombia en la Combifrons para también ver cómo se está gestionando la frontera con Colombia. Ahí Fiscalía General del Estado, Ministerio de Defensa tiene muchísimo que hacer. Lamentablemente en los últimos años se le ha metido muchísimo la mano al CIES, al ex SENAIN, ha pasado de reforma tras reforma, de reforma tras reforma. Hay que ver en qué medida la inestabilidad política que ha sufrido el sector de inteligencia está dañando, ha minado las capacidades de inteligencia del Estado. Hay que tener un ministerio coordinador de seguridad nuevamente que pueda pensar también de qué manera los GATS pueden contribuir, pueden articularse de mejor manera con la gestión de la seguridad. Hay que ver cuál es el rol de la agencia del ARCOM, del Ministerio de Minería. El problema de la inseguridad está claramente atravesado por las economías clandestinas que llegaron al Ecuador, porque tenemos una estructura de oportunidad fundamental para las economías clandestinas, y es la dolarización. Estuve escuchando la entrevista anterior al señor canciller. Celebro que diga que se está enfatizando y se está problematizando y se está atacando esta problemática y que ya no es momento de excusas, y celebro esas expresiones del canciller, es lo que veníamos esperando desde hace algunos meses. Pero hay que involucrar a más entidades del Ejecutivo, hay que involucrar a más entidades del Ejecutivo, hay que ver cómo el Estado se está haciendo presente y cómo está ausente en las zonas donde la inseguridad está provocando sufrimiento. ¿Cómo está presente el Estado proveyendo salud? ¿Cómo está el Estado proveyendo educación? ¿Qué se va a hacer con la Secretaría Técnica de Drogas? Se eliminó vía decreto ejecutivo al inicio del gobierno de Lenín Moreno. Era una entidad que estaba creada por ley. Su eliminación fue inclusive ilegal. Hay que retomar toda una serie de políticas, y yo sí creo que un ministerio coordinador de seguridad es la instancia que se puede dedicar de forma exclusiva a ver cómo distintas ramas especializadas del Estado pueden compenetrarse y articularse para lograr sinergias en esta materia. Ahora bien, pese a esto, pese a obviamente la decisión del presidente de declarar el estado de excepción y los mensajes que esto puede generar, resulta que la violencia no ha parado. Este fin de semana se reportaron más crímenes, más delitos en algunas zonas, y esta madrugada amanecemos con una información que da cuenta de un coche bomba que habría estallado en Villa Bonita, en Guayaquil. Daños estructurales y 2 personas afectadas según reporte preliminar. Es la información que me acaba de llegar, que ya se ha viralizado justamente en redes, Agustín. No, es tristísimo, Fabricio, es tristísimo. Y lo que esto nos lleva a pensar es obligatorio reflexionar sobre qué tanto las decisiones de política económica que hemos venido tomando, y de política social y de instituciones de bienestar que hemos venido tomando en los últimos años han confluido o no en el auge de la inseguridad. Yo he tenido algunas conversaciones con personas conocidas por mi quehacer político, y es plausible pensar, Fabricio, que obviamente desde que adoptamos la dolarización se instalaron, porque la dolarización presta muchas ventajas a minería ilegal, a trata de personas, coyoterismo, trata de mujeres, redes de criminalidad, narcotráfico, presta muchas condiciones de oportunidad la dolarización, y es plausible pensar que estas redes que ya estaban instaladas sobre todo desde la dolarización en el Ecuador, que ya se lograron incorporar en la sociedad ecuatoriana, aprovecharon la pandemia porque durante los meses de encierro, durante las semanas que tuvimos de encierro, durante el periodo de tiempo que no se hicieron transferencias monetarias desde el Estado, desde el gobierno, hacia los sectores populares, hacia los sectores urbanos marginales, hacia los sectores que no podían llegar a fin de mes, no podían comer el día a día con el encierro, se volvieron vulnerables a ofrecimientos de redes criminales que aprovecharon la pandemia para poder escalar sus dimensiones, para crecer, magnificar sus estructuras militares. Entonces, si en una situación de absoluto empobrecimiento, de absoluta ausencia del Estado, de falta de atención durante la pandemia, una red criminal te ofrece $10, $15 diarios, desde los cuales va a poder subsistir tu familia, para que tú te entrenes en técnicas de violencia, adquieras un repertorio violento, aprendas a utilizar un arma, te formes como sicario, te formes como una persona operaria de una cadena logística. Una vez que ingresas a eso, va a ser muy difícil salir. Y si conversas con personas que viven, habitantes en barrios urbanos marginales, que están sufriendo la
la ola de violencia, porque no pensemos que la violencia la sufren los sectores medios altos y los sectores altos solamente. La violencia y la inseguridad también está estratificada, y los primeros sectores de la sociedad que sufren la violencia son los sectores urbanos, marginales, racializados, empobrecidos. Entonces no pensemos que una vez que ingresas como estrategia de supervivencia a esas redes, va a ser fácil salir. Y sí hay que pensar qué relación hubo entre la falta de transferencia de ingresos de parte del Estado, de parte del gobierno, a la población más vulnerable, con el auge, con el escalamiento del fenómeno de la violencia. Porque no estamos viendo que quizás incorporarte en una red de criminalidad, pensaste que podía ser algo temporal, pero era una estrategia para llevar el pan a la mesa de tu hogar, de tu familia, por varias semanas durante la pandemia. Entonces sí hay que pensar hasta qué medida se nos está yendo de la mano esta decisión de la austeridad, del déficit público cero, porque yo en algún punto no sé de qué nos sirve al Ecuador tener más de 9.000 millones en las reservas internacionales y estar sufriendo el fenómeno de inseguridad que estamos sufriendo por las desigualdades y por las brechas sociales que existen de la manera en que están ocurriendo en el Ecuador. Agustín, desde su óptica, ¿el gobierno sabe, tiene claro qué hacer y cómo hacerlo para, en efecto, atacar el fondo de la inseguridad en el país? Lo pregunto ¿por qué? Porque da la sensación de que nos seguimos quedando, y lo decía yo la semana última también en otra entrevista, en que seguimos trasladando responsabilidad a gobiernos anteriores, no solo desde lo nacional, sino también desde lo local. Por ejemplo, hace minutos entiendo que en este conversatorio que tiene, en esta entrevista que el presidente Lasso mantiene con periodistas, dice que exige respuestas a alcaldes de los últimos 20 años en Guayaquil sobre qué han hecho contra la violencia y la inseguridad en la ciudad, sin el ánimo de generar polémica, ha dicho el mandatario. Pero insisto, tal parece que nos quedamos en el seguir trasladando responsabilidades cuando finalmente hay que tomar al toro por los cuernos. Yo creo que el gobierno está aprendiendo, y no es una evaluación, una aseveración que me da felicidad decir, porque el Ecuador para febrero y para mayo del 2021 ya era un país atravesado por una multiplicidad de crisis, y no nos podíamos dar el lujo de que las personas que lleguen al gobierno se tomen un año para aprender. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno está aprendiendo, pero creo que esa curva de aprendizaje nos está resultando costosa. Eso te puedes dar cuenta en la demora que ha tenido el gobierno en derribar alguno de los dogmas. Por ejemplo, en la crisis carcelaria, tuvimos que tener 3 matanzas para que el gobierno por fin acepte que había que hacer un indulto, que había que descongestionar las cárceles. A mí me da mucha pena que no se haya tenido un enfoque de género en ese indulto, porque se debió haber hecho énfasis en mulas por narcotráfico. La actividad de las mulas por narcotráfico es una actividad que tiene diferenciados entre hombres y mujeres, impactos diferenciados, y a través de las mujeres madres de familia impacta de forma muy diferenciada también en las sociedades y en las comunidades urbanas. Hay un colectivo, Mujeres de Frente, que analiza estos fenómenos, que estudia y trabaja sobre estos fenómenos, y lo tiene perfectamente bien estudiado. Te das cuenta también de que el gobierno le está tomando una curva de aprendizaje y que está tratando de orientarse cuando se da cuenta que hay que regresar a la estructura, a la arquitectura institucional, a la estructura institucional anterior, pero todavía no lo hace con fuerza. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Yo creo que ahorita el gobierno tiene que dar un paso clave, y es sacarse esta idea de que la seguridad solo se combate con el monopolio del uso de la violencia. Sí, es muy importante dotar a la Policía Nacional, es muy importante que las Fuerzas Armadas puedan cumplir dentro del marco de la Constitución con una tarea de apoyo, pero que tiene que enfocarse casi exclusivamente en la requisa de armas. Hay estudios, sobre todo en Venezuela, Verónica Subirraga da cuenta cómo las políticas de requisa de armas o cómo la tenencia de armas en espacios violentos hace diferencias cuantitativas y cualitativas demasiado significativas en la pacificación de la vida cotidiana de las ciudades. Una red criminal que tenga mayor disponibilidad de armas es una red criminal con una mayor capacidad de gestión de inflicción de violencia interpersonal, de homicidios, de daños. Es vital que las Fuerzas Armadas retomen misiones, operativos de requisa de armas. Es vital. Si queremos pacificar la vida cotidiana, si se quiere pacificar ahorita las parroquias que ha delimitado el gobierno en su estado de excepción, es importantísimo dar prioridad, y casi absoluta prioridad, a las políticas de requisa de armas.
Pero te das cuenta también de que está aprendiendo, por ejemplo, en el mismo estado de excepción, el gobierno justifica la delimitación geográfica del estado con el aumento nominal de los homicidios por parroquias y por provincias. Y el gobierno, para evaluar en dónde iba a ser el estado de excepción, no debió haber usado estadísticas o números nominales, debió haber utilizado tasas, porque cuando estableces el crecimiento de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, entonces quizás Manabí hubiese sido igual de significativo que Los Ríos. Llama muchísimo la atención porque Los Ríos se queda por fuera del estado de excepción. Si es que cambias la variación de los aumentos de los homicidios, ya no de manera nominal, lo estudias por una tasa, entonces vas a ver que quizás Los Ríos también debió haber estado incluido en el estado de excepción. Entonces sí, creo que el gobierno está aprendiendo. Lo que creo es que no podemos darnos el lujo de que esta curva de aprendizaje se siga demorando. ¿Y cuánto tiempo deberíamos esperar en esa curva de aprendizaje, Agustín? No, Fabricio, es que no podemos esperar. Es que ese es el tema. No debemos y no podemos esperar. Y Ecuador, y aquí me dirán, es que Agustín Urbano dijo esto porque militó en Alianza País, porque fue parte de la Revolución Ciudadana, pero no podemos despreciar las capacidades y los conocimientos instalados que ya existen en la sociedad ecuatoriana. En su momento, Ecuador llegó a ser el segundo país con menos homicidios intencionales en América del Sur. Estábamos apenas por encima de Uruguay. Entonces, si ya tuvimos buenas experiencias, si ya tuvimos una buena sinergia de políticas públicas, de políticas de bienestar, de políticas de inteligencia, de políticas de seguridad, que redujeron la criminalidad en el Ecuador, que redujeron los homicidios cada 100.000 habitantes, no hay que inventar el agua tibia. Hay que recurrir a las personas que ya tienen experiencias y capacidades instaladas, porque si no, esto de la polarización política, esto de que cada gobierno que llega crea desde cero la institucionalidad y funda desde cero una política de Estado, nos está llevando francamente y lamentablemente al barranco. Entonces sí hay que empezar a escuchar. Si es que no podemos darnos el lujo de tomarnos de esta curva de aprendizaje, hay que recurrir a las personas que ya tienen experiencia en esto. Y como justamente preguntó Belkis anteriormente y comentó Belkis anteriormente, hacerse cargo de la problemática, utilizar las herramientas que existen en la actualidad, que están disponibles, basarnos en la evidencia, basarnos en la experiencia y dejar de culpar a gestiones gubernamentales anteriores de los problemas que se tienen que resolver hoy. ¿El gobierno no cuenta actualmente con personas preparadas, experimentadas en este campo? Yo estoy seguro que debe contar, pero los lugares institucionales no los tenía creados. Es decir, tener un Ministerio del Interior era algo que se tenía que tener desde el 24 de mayo del 2021. Y no tenemos todavía un Ministerio Coordinador de Seguridad, y es vital. Y no quiero decir que el Ministerio Coordinador de Seguridad es vital, porque a veces cuando se habla del Ministerio Coordinador de Seguridad se puede caer en el riesgo de securitizar la gestión de la inseguridad y pensar que todo se va a resolver desde la vía punitiva, desde la vía penal. Y cuando escarbamos un poquito, vamos a ver que lo que está haciendo muchísima falta en este país son instituciones de bienestar, es un piso mínimo de bienestar. Lo que está haciendo falta es que las formas en cómo el Estado se haga presente en muchos espacios de la sociedad ecuatoriana, sea a través de salud de verdad, sea a través de seguridad de verdad, y sea a través de una policía comunitaria que tenga otra forma de asentarse en los barrios. Ahorita, bueno, vemos muchas denuncias de cómo hay patrulleros que no funcionan, motos que no tienen gasolina. El otro día a mí me ocurrió, mi esposa fue testiga de un asalto en el Quicentro Shopping a metros de la unidad de la UPC que está ubicada ahí. Tenemos que repotenciar eso y tenemos que entender que si es que seguimos exacerbando estas políticas de austeridad, si seguimos exacerbando estos discursos de que el Estado está obeso, si es que las instituciones del Estado no se hacen cargo de lo que se tienen que hacer, vamos a seguir reproduciendo este problema. Solo para terminar en esta pregunta, Belkis, Fabricio, yo escuché con absorto cuando hubo este llamado a la Corte Constitucional de parte de las presidencias de la Corte Nacional, del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, porque dentro de ambas instituciones hay muchos concursos, hay muchos cargos, hay designaciones de jueces que están pendientes, y fijarte en los fallos, en lo que dice la Corte Constitucional, en vez de analizar todas las tareas pendientes que tienen casa adentro y lo que eso implica también para la gestión de la justicia y de la seguridad en el Ecuador, es impresionante. Entonces, ojalá si esto sea ya un llamado
para que todas las instituciones y las personas políticas, las funcionarias y los funcionarios políticos se hagan cargo y asuman las competencias que tienen que asumir en los lugares en los que están. Agustín, para terminar, y en el contexto que estamos refiriendo, yo no sé si Agustín Urbano de Lara revisó los términos de la carta, seguramente lo hizo, de la carta de renuncia de Bernarda Ordóñez a la Secretaría de Derechos Humanos. La última parte, cuando ella sustenta su renuncia, me parece que es clave. Ella habla de que no estuvo de acuerdo con la forma como fueron reprimidas las mujeres en la marcha del 8 de marzo. Ella también ha marcado distancias con la política gubernamental respecto de la crisis carcelaria y con lo que ella considera un silencio respecto de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. ¿Cómo lee esa renuncia de Bernardo Ordóñez con estas consideraciones, Agustín Urbano de Lara? Yo creo, no puedo hablar por Bernarda, pero en su carta ella manifiesta que existe un punto de inflexión en las políticas de gobierno que rebasarían lo que para ella es un manejo adecuado de las políticas públicas que atiendan derechos humanos en el Ecuador. Yo creo, viendo desde afuera y como ciudadano y como analista político y como sociólogo, yo creo que en algún punto la Secretaría de Derechos Humanos estuvo jalando de una manera insuficiente, pero también de una manera muy solitaria dentro del conjunto de instituciones del Ejecutivo. Creo que no, justamente por la ausencia de espacios de articulación y por la necesidad de tener instituciones más especializadas, la Secretaría de Derechos Humanos, que ni siquiera tiene rango ministerial, no vio el apoyo y el fortalecimiento de sus capacidades para haber hecho lo que hubiese querido hacer. No creo que en esa renuncia hay exclusivamente un punto de inflexión en el gobierno respecto a la política de derechos humanos. Se rumoreó hubo mucha especulación que iba a haber una represión muy fuerte el 1 de mayo y no hubo, y eso también hay que destacarlo. Qué bueno que no haya habido represión el 1 de mayo. Creo que también lo que sufrió Bernardo Ordóñez es una falta de acompañamiento y el no haber estado en una institución que tenía las capacidades y las competencias con la jerarquía que debía tener para poder promover las políticas que deseaba. Correcto, Agustín. Gracias por estas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo en el ámbito de seguridad. Muy amable, Agustín, un abrazo. Fabricio Belkis, una buena semana, hasta luego. Lo propio, Agustín Urbano de Lara, con su visión en torno a las medidas adoptadas por el gobierno en cuanto al estado de excepción en 3 provincias y el toque de queda en 4 parroquias. Veamos cuánto tiempo le toma al gobierno evaluar estas decisiones que en principio durarán 60 días. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.